Buenas tardes. Buenas tardes. Y como decía nuestro señor conferencista, hay que agradecer. Entonces, agradecemos a los organizadores de la 25ª Semana de la Salud Ocupacional y a ustedes que se están quedando después de las 12 del día, ya son las 12 del día, es hora de irnos a almorzar. De manera que vamos a ir más o menos rápido para hablar de cosas muy concretas. Mitos en la estabilidad laboral reforzada. ¿Qué problema hemos tenido en las empresas? Hemos tenido el problema que todos hemos sufrido y es el trabajador que quiere seguir en nómina pero sin trabajar. Obviamente en Antioquia no pasa, nos pasa en Bogotá, en otras partes. Aquí en Antioquia todos son trabajadores. Pero como nos pasa en el grueso del país, pues vamos a referirnos a cuáles son los mitos. El más fuerte, el que tenemos más en contra, es el no le puede hacer nada, no lo puede tocar, no le puede decir nada, no le puede llamar la atención, no le puede dar órdenes, porque si no es acoso laboral. Y empezamos a hilar delgado. ¿Qué vamos a hacer con esos trabajadores que quieren seguir en nómina, devengando, pero no quieren trabajar? Y aprovechan y empiezan a hacer algo que se denominó el abuso del derecho de los trabajadores y que está establecido en el decreto 1333 y por ello vamos a abordarlo de manera rauda y veloz. Cuando digo rauda y veloz, voy a pasar por 4 o 5 normas y vamos a llegar al cuello del asunto y no se afanen, en media hora ya hemos cerrado. El 1295 al 94, ya sabe que determina la organización y administración del sistema de riesgos laborales, es de básica primaria para ustedes los expertos y nos habla de obligaciones del trabajador. Oiga, cuide su salud, protéjase, suministre información clara y veraz y completa de su estado de salud. Esta ya tiene una desviacióncita. Suministra información veraz, clara y completa. Ya tiene una desviación por una tutela. Trabajador que tiene ataques de epilepsia. Técnicamente muy bueno. Y el hombre siempre se presentaba. Pasaba técnicamente y en la entrevista le decían, en el examen preempleo, ¿has sufrido de alguna enfermedad? ¿Sufre de alguna enfermedad? Y él honestamente decía, tengo epilepsia. Y entonces la empresa decía, no, tú eres muy bueno, tienes buen perfil, no te preocupes, no me llames, yo te llamo. Le pasó varias veces, 2, 3 años sin empleo, y él descubrió que lo estaban marginando. Entonces, ¿qué hizo? Omitió decir que sufría de ataques de epilepsia. Lo omitió. Él omitió. Lo contratan. Sufre un ataque de epilepsia y la empresa le abre un proceso por haber faltado a la verdad. Porque el Código del Trabajo dice que la información debe ser clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Y como faltó a la verdad, estaríamos frente a una justa causa para despedirlo. Le abren su disciplinario y le dicen, señor, usted violó el Código Sustantivo del Trabajo, así es que se le terminó su relación laboral. ¿Qué dijo el juez de tutela? No, señor. El trabajador se vio obligado a omitir la información para lograr proteger su condición de salud, su afiliación potencial a la seguridad social y garantizarle una vida digna a él y a su entorno familiar. Y entonces uno empieza a ver que las tutelas van generando una interpretación más allá de lo que solo es la ley objetivamente hablando. O sea, al rompe uno diría, pues sí, omitió la información clara y veraz de su estado de salud y faltó a la verdad y por faltó a la verdad se le termina su contrato de trabajo. Pero la Corte dijo, no señor, me lo reintegra el cargo y le empieza a orientar y apoyar para que no se nos lesione cuando tenga un ataque de epilepsia. Entonces empiezan los problemas en la práctica y es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando el trabajador diga toda la verdad? Pues le va a pasar lo que ya le pasó a pues no lo van a enganchar al trabajo. Pero si omite, pues ya él tiene como
sostenerse en la empresa, porque ya hay un antecedente jurisprudencial de la Corte Constitucional. Es una obligación del trabajador, cuídese y diga todas las patologías. Obligación del empleador, cuide a su trabajador, genérele buenos ambientes de trabajo y tenga unos programas que garanticen que su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo va direccionado a protegerle la salud y la seguridad en el mundo del trabajo a su trabajador. Eso es lo que el Código Sustantivo, no, es lo que el 1295 nos viene pidiendo desde vieja data. La 776, en el 2002, nos pidió dos cositas sencillas. Nos dijo, hablemos de reincorporar y de reubicar al trabajador. ¿Por qué se abordó en el 2002 el tema del artículo 4 y el artículo 8? Sencillo, porque los empresarios tenían una resistencia marcada sobre los trabajadores. Marcada es, actuaban en contra de los trabajadores que tenían patologías. Y era cómo nos quitamos de encima al trabajador. Entonces, pues yo no tengo dónde reubicarte, yo no tengo cómo reincorporarte, yo creo que mejor te reubico de forma permanente en tu casa. En reubicación permanente definitiva en la casa. Pues no, por eso tocó sacar la 776. Esta 776, en su época, en la prehistoria, estuvimos en el comité de redacción cuando estábamos en la Jorge Tadeo Lozano, por allá con el doctor Leonardo Cañón Ortegón, en la prehistoria. Y pues para nuestro gusto fue un gran paso que habláramos de reincorpore al trabajador. El trabajador se lesiona, el trabajador se recupera, el trabajador debe volver a su puesto de trabajo. ¿Y qué tocó hacer? Ponerlo en la ley, porque en la práctica no pasaba. En la práctica, así el trabajador, si hubiese recuperado del accidente, de la enfermedad, de cualquier cosa, condición de salud que le hubiese afectado, ese trabajador era bien complejo que lo reincorporara. Entonces, ¿qué dijo la norma? Pues vuélvalo a donde estaba antes. Es un requisito legal. O reubíquelo. Entonces, reubíquelo. ¿Y de qué depende que sea reubicado? Pues dependerá de la condición de salud. Si él puede hacer lo que lo contratamos para hacer, pues podrá ser reincorporado. Y si no puede hacer lo que lo contratamos para hacer, podrá ser reubicado el trabajador. Debemos reubicar al trabajador. Eso nos lo pidió la ley porque tampoco se estaba reubicando al trabajador. Entonces, ese caos que se estaba generando se intentó disminuir con la reincorporación y la reubicación. Al punto que le dice, busque dónde, haga análisis de puestos de trabajo, mire qué actividades puede cumplir, revise el puesto de trabajo, revise las tareas, diga cuáles tareas puede hacer y hágale para adelante. Y me voy en lenguaje asertivo, cuáles tareas puede hacer y no cuáles tareas no puede hacer. Porque cuando uno empieza a trabajarle cuando empieza a hablarle al trabajador en negación, el trabajador se las cree todas. Y entonces no puede caminar por sitios ondulados o peraltados. Y entonces dice, ay, no, es que las baldosas están desniveladas. Entonces, se pasan un poquito. Entonces no podemos ser tan literales. ¿Listos? ¿Qué otra norma es relevante para hablar de lo que nos está pasando hoy? La 1562. Obviamente, la 1562 es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el nuevo sistema de riesgos laborales en Colombia, que fue un gran paso. Saltamos del programa de salud ocupacional, una figura relativamente rígida. Yo he dicho que íbamos en esa época en paquidermo o en un tractor y saltamos a un Ferrari última versión, modelo 2020, con altos estándares de seguridad. Hoy estamos en el Ferrari. Tenemos un sistema de gestión, un SG. ¿Y en qué se diferencia? En muchísimas cosas, muchísimas. Es medible, es controlable, tiene política, tiene indicadores, tiene manuales, tiene procedimientos, tiene guías. O sea, para todos los efectos estábamos bastante desactualizados con relación al resto de países que habían implementado los sistemas de gestión que ya venían desde la Organización Internacional del Trabajo. No es que en la 1562 uno diga, no, nos inventamos el sistema de gestión. No, eso es carreta. No nos inventamos nada. Importamos lo que tenía
la Organización Internacional del Trabajo y lo que tenían otros países que ya se había implementado y que dio resultado. Entonces se traen cosas que se pueden apropiar en Colombia y pues nada mejor que apropiar un sistema de gestión que ya estaba pues probado en todo lado. Y aparecen las juntas. ¿Cuándo aparecen las juntas? Cuando nos están calificando pérdida de capacidad, estado de invalidez o el origen común o laboral. Y ahí cuando están apareciendo las juntas diciendo que el origen es común o que el origen es laboral, en ese momento que aparecen las juntas, pues la gente tiene derechos. Tiene derecho a que sepan que hay alguien, por disposición del decreto 19, que puede... Pónganlo en silencio, gracias. Que por disposición del decreto 19, que va a calificar en primera oportunidad. Y como va a calificar en primera oportunidad, también puede acudir a la Junta Regional. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo, o tiene derecho a no estar de acuerdo. Entonces, como tiene derecho a no estar de acuerdo, va a la regional. Y si no está de acuerdo, irá a la nacional. Pero no se preocupen, que después de ir a la nacional, también podrá ir al juzgado laboral. Para eso están los jueces laborales. A través de un proceso ordinario laboral, se surtirá si lo que dijo la Junta Nacional corresponde o no corresponde a la verdad. Hemos encontrado casos de esos bien extraños donde la gente estaba calificada en 0 y llega al juzgado y sale con el 52, o al revés, arrancó en el 52 y terminó en 0. Unas cosas bien diametralmente diferentes. Nos queda claro que para eso están las juntas, nos queda claro que en últimas acudiremos a los jueces de la República para determinarlo y pues que se está calificando con el 1507 del 2014. El 1072 es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que apropió en esa época el 1443 que ya teníamos bien organizadito, así como cuando salió la 1111 y después nos tocó reevaluar el concepto y pasarnos a la 0312. Entonces, esa 1072 hizo una compilación, es una norma compilatoria. ¿Qué es eso? Pues que cogió todos los decretos que habían y los pasó para allá. ¿La idea cuál es? Tener un decreto único reglamentario en temas del trabajo. Y ahí nos toca hablar del numeral 2.2.4.6. Y ahí vamos. Y ahí para allá, hasta del 1 al 42. ¿Sí lo recuerdan? Más o menos ahí, el rollo es por ahí, para los que son bien legos en la carreta. Entonces, ¿qué le está diciendo? Revisión de la alta dirección. ¿Para qué vamos a trabajar en la revisión de alta dirección? Pues es que aquí se nos empieza a lesionar la gente. Cuando los puestos de trabajo no son adecuados, cuando las máquinas o los equipos no están bien mantenidos, pues se nos va a lesionar la gente. Eso hace parte de la alta dirección. La alta dirección debe empezar a proteger a la gente y la va a proteger con el tema de revisar los 20 y tantos de ítems que tiene la alta dirección, que es lo mínimo que debe hacer, ¿no? De hecho es el mínimo del mínimo. Entonces la gente dice, es que voy en el 90 al mínimo. Pues no se sienta orgulloso, usted debe ir mínimo en el 100 porque ese es el mínimo. Usted no puede pretender decir, voy súper bien, pues si ya es auditable, noviembre, llegó noviembre. Época, dijo la doctora Paola Nájar, que es la directora de riesgos, época en que ya nos van a empezar a auditar. Ya nos van a empezar a auditar y ya nos pueden venir las penalidades. Mantengamos actualizados los peligros y los riesgos. ¿Por qué razón? Porque ese es el control de todo. Si nosotros hacemos la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos, nuestro sistema va bien. Al punto que, cuando hablamos de 0312 y hablamos de los 7 estándares, los 21 estándares, los 60 estándares, siempre está identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos en el ítem 1. No exactamente en lo que tiene que ver con el agrícola, que solo son 3 estándares, ¿listo? O sea, hablamos del de 7, 21 y 60. Identificar y no olvidar notificar los accidentes y los incidentes. Sí, la gente todavía sigue diciendo, ¿y hay que notificárselo a la EPS? Sí, hay que notificarle a la EPS el accidente de trabajo. La ley dijo eso. Eso está dicho desde hace tiempo. Y sin embargo, aún la gente lo sigue violando. Reporte el accidente de trabajo.
dijo el 1295 del 94, simultáneamente a la... Y uno revisa y encuentra solo el de la ARL. Y el de la EPS, es que como no hay formato, no hay excusa. Que no hay formato, pues mande un oficio y diga, le adjunto el formato que le mandé a la ARL. Ya, no diga más si quiere. Ahora, ¿cuál EPS tiene que escribirle? Pues, donde esté afiliado el trabajador, salta a la vista. Sin embargo, se sigue omitiendo. ¿Tiempo para reportarlo? 48 horas. Todavía seguimos pensando en 48 horas. 2 días hábiles después de ocurrido el evento. Reportar a los dos lados. Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores. Identificar el programa de rehabilitación de salud de los trabajadores. 1072 está hablando de rehabilitación. No se le olvide. Está diciendo, oiga, ¿y usted qué va a hacer para rehabilitar a su gente? Y entonces, recomendación, léanse el manual que sacó el ministerio en el 2010 y que se esperaba que saliera este año el nuevo, que estuvimos trabajando todo el año pasado, pero por cambio de ministro no salió al fin la norma. Se suponía que iba a salir como una resolución para hablar de rehabilitación y reincorporación. Duramos 1 año y medio trabajándolo, estuvimos en la mesa de redacción y pues aún no sale, pero como no sale, nos toca trabajar con el que está vigente. Entonces, busquen Manual de Rehabilitación y Reincorporación del año 2010, Ministerio de Trabajo, ahí lo consiguen, y alineémonos para que cuando nos hablen del programa de rehabilitación de la salud de los trabajadores, pues estemos como ubicados mínimo con el manual que sacó el ministerio en el 2010, que tiene algunas deficiencias y que esperábamos superarlas con el nuevo manual para generarle compromiso no solo a la ARL, sino también a la EPS y también a las empresas, porque eso es rehabilitar el trabajador, reincorporarlo, es un asunto de todos, no es un asunto de la empresa sola, ni tampoco de la ARL sola. Si trabajamos en equipo, nos va a quedar más fácil hacerlo. ¿Qué está buscando la norma? Pues bienestar social, mental y físico para prevenir, para promover, prevenir lesiones y proteger la salud de los trabajadores a través del sistema. La 0312 nace por la necesidad de regular lo que necesitaba regular. Y es, ¿cómo le van a pedir? Y eso lo dijo la señora ministra, Alicia, ¿cómo le van a pedir a la modista que tiene 2 compañeras, una que filetea, otra que corta y otra que cose, 3 compañeritas trabajando, que tenga ruta de evaluación, que tenga plan de rescate, que tenga análisis, que además tenga un profesional que la apoye? Si a duras penas le da para pagarle a sus 2 o 3 compañeras que están trabajando ahí con ella. Entonces, la doctora Alicia Arango, junto con la ANDI, junto con ACOPI, junto con la Asociación de Agricultores de Colombia, pues se juntaron y se llegó a la conclusión que, y así lo dijo también nuestro presidente de la República, es que se debía regular para la realidad colombiana. Y la realidad colombiana es que más del 90% de las empresas de Colombia son MIPYMES. Esa es la realidad colombiana. Grandes empresas son menos del 5%. Y le estaban pidiendo a todas tener 62 estándares. Y entonces pídale 62 estándares al señor de la panadería, que gracias a Dios pudo abrir la panadería y amasando pan le dio empleo a alguien que ayuda a atender en la cafetería para vender el pan ahí puesto con el chocolatico y todas esas cosas. Y logró tener quien más le ayudara, 2, 3 empleados, y ahora pídale 60 estándares. O sea, estábamos un poquito pasados. No quiere decir que estoy pensando en que debemos violar la ley colombiana, no, para nada. Yo lo aclaro, el artículo 23 de la 312 dice que lo que dice ahí no lo exime de cumplir el resto. O sea, como quien dice, que le toca cumplir todo, ¿listos? Ahora, a la hora de la auditoría, y ese es el pedazo que yo siempre he resaltado, a la hora de la auditoría, ¿qué nos van a auditar? Pues 0312. Si nos van a auditar y somos una empresa de menos de 10, pues nos van a auditar los 7 estándares. Y si somos una UPA, ¿qué es una UPA? ¿Qué es?
una unidad de producción agrícola, pues solo 3 estándares. Ahí estamos cumpliendo la ley. Para efectos de la auditoría, pues nos va a servir. Ahora, si en la UPA ocurre un accidente mortal o si en la pequeña ocurre un accidente mortal, pues le van a decir, venga a ver, usted sí cumplió con la identificación de peligro, evaluación y evaluación de riesgos. Mira a ver qué hizo, cómo controló. Si usted no le prestó los primeros auxilios, ¿por qué no se los prestó? Ah, no, es que a mí no me tocaba. No, a usted le toca porque el 23 dice que cumpla el resto de normas. Y entonces, de resaltar, nos está pidiendo algo que estaba dicho para el sector salud con el 2003 del 2014. El 2003 del 2014 habla de extramural y telemedicina. Y parecía que no nos aplicaba a nosotros. Entonces eso era como que, eso era del más allá, del más allá. Pues sí nos aplica a nosotros. Nosotros podemos, en los exámenes médicos, podemos trabajar extramural y podemos trabajar telemedicina. Y nos lo dijo por qué y en dónde. Entonces dijo, oiga, es que hay sitios de difícil acceso, como a Guainía, Chocó, San José, Putumayo, Papel, Bichada, Arauca, y pues imagínense que tenga que hacer 2 o 3 exámenes médicos y desplace el médico hasta Vaupés, que salen 4 vuelos a la semana. Y entonces tiene que irse al médico un día antes y esperar que salga el vuelo a los 2 días después. Pues nada, trabaje telemedicina. Ese es un gran paso para nosotros los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo. Algunos no están de acuerdo, para mi gusto es un avance. Antes no se les hacía nada, hoy ya se lo estamos haciendo en telemedicina. ¿Qué más nos pide la 312? Que sea muy relevante para el tema de intentar rehabilitar y reincorporar a los trabajadores. Nos está diciendo, realice la evaluación médica de acuerdo a los peligros y riesgos, emita un concepto generando recomendaciones y restricciones laborales. Le está diciendo, tenga en cuenta este pedacito, peligros y riesgos. O sea, el médico no puede hacer el examen médico y no sabe a qué se está exponiendo su trabajador. El médico no puede decir, sí, hágale, trabaje allá, pero ¿a qué está expuesto? A material particulado, a altas temperaturas, a sustancias dañinas, tóxicas, cancerígenas. Pues tiene que saber a qué se está exponiendo. Se debe cumplir con las recomendaciones y restricciones que realicen tanto las GPS como las ARLs. Y la idea ¿cuál es? En últimas, pues si toca reubicar al trabajador, pues que se le haga la reubicación o la readaptación cuando se requiera. Cuando nos piden los documentos para calificar, pues se estima que nosotros como en la empresa los debemos tener o a través de la IPS que nos esté apoyando. Aquí ya viene el cuento de para cuándo aplica, a la derecha está y pues no es materia de entrar en el detalle de la 312. Algo que nos hacía falta y que se esperaba que se hiciera pero no se hacía. Se le debe decir al médico los perfiles del cargo con la descripción de las tareas y el medio en el cual se va a desarrollar. Médico debe tener los perfiles del cargo y las tareas. ¿Cuál es la razón? Pues es para saber si el trabajador sí puede hacer lo que le dijeron que hiciera. Es para eso. Pero muchos médicos están haciendo los exámenes sin los perfiles. ¿Qué hay que hacer, médico? Decir, oiga, yo no lo puedo hacer. La norma dijo que usted me tiene que mandar los perfiles del cargo. Mándeme los perfiles del cargo. Desarrollar las actividades de medicina del trabajo conforme al diagnóstico de condiciones de salud con los peligros y riesgos prioritarios que tenga cada una de las organizaciones. ¿Todo esto para qué se está haciendo? Para intentar preservar el estado de salud del trabajador. Para decir si el trabajador puede o no hacer la tarea. Y ahí vamos a encontrar en perfiles del cargo y en tareas específicas que debe estar bien deletreado. Trabajador de escasa masa corporal o en exceso, obeso, pues no puede hacer trabajo en alturas. Y estamos pensando lo que nos puede pasar en un taladro. Están en un taladro perforando, y cuando hablo de un taladro mide 38 metros de alto, pesa más de 100 toneladas el taladro. O sea, no piensen en el Blanbecker de hacer huequitos en la pared, no. Piensen en el taladro grande. Y el trabajador está
a 12 metros de altura en algo que le llaman el trabajadero. ¿Y el trabajadero qué es? Una plataforma como esta y el tubo va por la mitad. Él está a 12 metros de altura. ¿Y él qué tiene que hacer? Tomar un tubo que está izado, mide 11, entre 11 y 12 el tubo, por eso él está a 12 de altura. Cazar el tubo con el tubo que está abajo y ajustarlo. ¿Se necesita fuerza? ¿Podría hacerlo alguien de escasa masa corporal? Y la respuesta es, no, se nos va a lesionar porque métale el hombro al tubo y empújelo y cáselo. O si está obeso, pues no podría estar haciendo la tarea porque sería trabajo en alturas. ¿Listos? Ese sería un ejemplo cualquiera y de ahí la importancia del perfil del cargo con la descripción de las tareas que va a hacer cada persona. Y llegamos al cuid del asunto. El cuid del asunto nos lo da el 1333. El 1333, que es una norma relativamente muy joven, pues nos va a decir qué es lo que podemos hacer. Reglamenta las incapacidades y se va a algo muy importante, y es hablar del abuso del derecho. Y cuando hablamos del abuso del derecho, y esto lo dijo la ministra del Trabajo, es que tenemos 26 millones de días de incapacidades en el año 2018. ¿Cuánto valen 26 millones de incapacidades, de días de incapacidades? Y solo en el sistema somos menos de 11 millones de personas cotizando. Y coincidencialmente se incapacitan ¿qué días? Pero es una coincidencia, o sea, no sé, como que a todos les da gastritis, a todos les da úlcera, a todos, viernes y lunes, o sea, no hay otro día para uno enfermarse. Eso es bendito. Viernes se enferma la gente. ¿Y qué estaba pasando? Pues estaba pasando eso. ¿Y qué dijo la ministra? Vamos a regularlo. Y entonces nos reguló el tema para detectar los casos en que los tiempos de rehabilitación y recuperación del paciente se desvíen de lo previsto en la condición de salud específica. Hemos tenido fractura de cúbito y radio con incapacidad de más de 300 días. Se desvía ligeramente. Pues 300 días, pues es una vaina totalmente loca. Se desvía sustancialmente del tiempo de recuperación para ese evento. Entonces, cada evento tiene unos tiempos de recuperación. ¿Qué necesitamos? Pues ponerle el radar a esos tiempos de recuperación. El trabajador no se nos puede quedar ahí en que, y el doctor, entonces incapacíteme porque el especialista no me ha atendido. Entonces el médico general tiene que incapacitarlo mientras que el otro lo atiende, el especialista. Pues no es así. Lo incapacita si necesita la incapacidad y si el criterio médico de él, de su médico general o del médico especialista, dice que hay que incapacitarlo. Del resto, no hay que incapacitarlo para que espere la cita del especialista. En ninguna parte se dice eso. Realizar un plan de tratamiento, monitoreo y evaluación del proceso de rehabilitación. Y es que eso estaba manga por hombro, nadie vigilaba, nadie controlaba. La norma dijo, oiga, mínimo cada 60 días. Mire cómo va eso. Mire si su paciente se está recuperando, si se está recuperando. Mire si su paciente fue a las terapias, si fue a las consultas. Revise que sí haya ido. Revise que sí haya ido a las consultas. Revise que efectivamente, partiendo del principio de buena fe, el paciente cuando le diga que fue, efectivamente sí fue. ¿Listo? Consigne en la historia clínica los resultados de las anteriores comunicaciones y comunique al área de prestaciones sociales de la EPS a ver cómo vamos a funcionar frente a estas situaciones que se nos pueden aparecer. ¿Cuáles situaciones pueden aparecer? Una, el reversa es por acá. Cuando el cotizante no ha seguido el tratamiento y terapias ordenadas por el médico tratante, entonces le dicen, oiga, usted tiene que hacer tal y tal cosa y no sigue las recomendaciones del médico tratante. Cuando no asiste a los exámenes para determinarle la PCL, entonces a uno lo consultaban las empresas y el trabajador no se quiere dejar calificar. Y no se quiere dejar calificar. Y recién salía la norma en el 18. Y entonces me decían, y no se quiere dejar calificar. ¿Y usted qué hace? No, pues nosotros le mandamos oficios, pero él no va. ¿Qué solución hay, doctor? Fácil. No le pague.
no le pague. No le pague. Es que el trabajador está subordinado. Uno le está pagando para que preste un servicio. Uno no le está pagando para que no haga lo que le toca hacer. Él tiene obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. Y una de sus obligaciones es que si lo llaman para determinarle la pérdida de capacidad laboral, él debe concurrir. Y si no concurre, podemos suspenderle jurídicamente válido las prestaciones. Y además le escribe, nos permitimos informarle que tiene cita tal día. Y a nómina le notifica, hasta tanto el trabajador no se presente a tal lado, no le active el pago de la nómina. Superado el problema. Eso pasó el día 13, el día 15 no le llegó el sueldo y el día 16 apareció en la oficina. Y llevan un mes buscándolo. No aparecía. Santo remedio, el hombre apareció. Por arte de magia. 2 vuelticas y pin apareció. Ay, ¿por qué no me han pagado? Ah, conchudo en modo avanzado. Pues porque no han pagado, porque es que usted no hace lo que le toca hacer. ¿Listos? Cuando se detecte una alteración o posible fraude de alguna de las etapas del curso de la incapacidad, hemos tenido casos muy extraños, bastante extraños. Acabamos de tener uno en la costa, donde un trabajador concurría a su médico y le dieron incapacidad y le prestó la incapacidad a sus compañeritos. Le sacaron la firma digital al médico, le sacaron los emblemas en Google, buscar a la IPS y tran montaron las incapacidades. Y 5 incapacitados por la misma patología. 5 incapacitados por la misma patología. Y con la firma del médico. ¿Qué hizo la empresa? Pues nuestro médico de la empresa, muy juicioso, revisó, dijo, esto está como muy extraño. Se fue a la IPS, sorpresa, todas eran falsas. Todas eran falsas. Pero esos son hasta relativamente normales, en medio de las desviaciones que no deberían ser. Pero hay otros peor, el que se va para la tienda de la esquina, para la fotocopiadora, y le dice al señor de la fotocopiadora, es que necesito una incapacidad. El señor de la fotocopiadora dice, uy, por aquí tengo una. Es de una muchacha, pero ¿cuántos días necesita? Aquí le dieron 15 a esta muchacha. Dijo, ya se la escaneo, se la escanea. Le cambia el nombre, le da a borrar, eso es fácil, la tecnología ha avanzado mucho. Ayer estábamos en la OIS en Cartagena hablando de los aportes que le ha hecho la tecnología al sistema de seguridad social integral del mundo, no de Colombia sino del mundo, y uno ve y se sorprende, y estas de esas cosas pues que son negativas, pero también uno se sorprende, y es que llega, le cambian el nombre, quitan el nombre de la niña, le ponen el nombre del muchacho, y él dice, uy, pero yo no necesito 15 días. Eso es mucho. Honrado el man. Honrado, el mancito es honrado. Eso es mucho tiempo. A mí déjeme 3 días. Y pues ahí estaba el código internacional. El código internacional de la patología, que ni el señor de la fotocopiadora sabía, ni el trabajador conocía. Él llevó su incapacidad, la pasó a talento inhumano. Y talento inhumano la leyó, le dio Google buscar, buscó el CIE 10, ya vamos para el 11, y encontró que el señor estaba incapacitado 3 días por aborto espontáneo. Esto hecho en Colombia. Eso es, solo nos pasa en Colombia, o sea, son cosas bastante curiosas. Y uno dice, detecte una alteración o posible fraude. Pues obvio que el fraude salta a la vista. Salta a la vista el fraude, eso no hay nada que hacerle. Comisión de conductas contrarias a la ley relacionadas con su estado de salud, o sea, empieza a decir cositas que no son, o a hacerse el que está enfermo de algo que nunca le ha pasado. Cuando hay fraude al otorgar la certificación de la incapacidad, cuando la alteran, cuando se detecte que busca un reconocimiento del pago de la incapacidad tanto en EPS como en ARL al mismo tiempo, o sea, la misma causa del mismo tiempo, entonces tiene accidente, pero dice, uy, ¿qué tal la EPS? También me lo pagué. Pasaba más seguido, hoy no pasa tanto, porque la tecnología ha neutralizado mucho el tema. Cuando se efectúa un cobro del sistema de seguridad social con datos falsos, que ya muchos de los que hemos referido, y cuando se detecte que durante el tiempo de incapacidad se encuentra en una actividad alterna que le impide su recuperación.
Tuvimos una señora que tenía problemitas de túnel de carpo en un pueblo de estos nuestros, donde hay hidrocarburos, pero la señora se rebuscaba y estaba incapacitada, y entonces le dijeron reposo, para que se nos recupere, porque es bilateral, no trabaje, incapacidad, y la señora la incapacitaban y seguía igual, cada vez más fregada. Pues la señora se dedicaba a lavar ropa a mano. ¿Cuándo se recupera? Eso es lo que está identificando la norma. Está en actividades alternas que le impiden su recuperación. Yo personalmente no hubiese dicho que le impiden la recuperación, solo en actividad alterna. Solo estar en actividad alterna ya está malo para el sistema. Porque se supone que la incapacidad es para que se recupere. La incapacidad no es para que haga tareas alternas. Ahora, se espera, por disposición de la norma, es que la actividad le impida su recuperación. Esto para ser exactos y como lo dice la ley. No lo comparto mucho, pero igual es un avance que ya se hubiese dicho que si está haciendo actividades alternas. Ahora, ¿cuál es el procedimiento frente al abuso del derecho? Entonces, si es la causal, la 2 y la sexta, vámonos para la 2, cuando no asista a los exámenes, y vámonos para la sexta, cuando busque un reconocimiento del pago a la EPS y a la L, entonces le dice, oiga, pues firmemos un acuerdo en el que usted se compromete a cumplir con lo ordenado. Fácil. Cuando es la causal 3, 4, 5 y 7, entonces le está diciendo, oiga, avísele a la fiscalía porque estamos frente a un delito. Si el personaje alteró, falsificó, cambió la información, es falsedad ideológica con falsedad material. O sea, estamos frente a un tipo penal. Ya en 10 terminamos. Síntoma de almuerzo ya. Estamos frente a un tipo penal. Esto es otro gran avance. Cuando uno le dicen es que le va a iniciar un proceso penal porque usted trajo una incapacidad falsa, ya lo piensa 2 veces para tomarse el puente. Porque normalmente son para estos puentes. O sea, qué bueno incapacitarse uno jueves, viernes y coger sábado, domingo, lunes y lunes. Pues ya le dio ahí 5 días fácilmente. Entonces, estaríamos frente a un proceso penal. Y debe efectuar el cobro del respectivo, debe efectuar el cobro cuando estemos frente a la causal octava, que es estaba haciendo una actividad diferente. Entonces, si el personaje está haciendo una tarea alterna diferente, le dice, pues avísele a la EPS y suspéndale el pago de la prestación económica. Solución, no le pague. Esa es la solución, no le pague. La Corte Suprema de Justicia, porque ya en la práctica, ¿qué ocurre? Pues en la práctica ocurre que uno está con el trabajador y hay que hacer algo. Pues la Corte Suprema de Justicia dejó claramente que no se requiere autorización del Ministerio para terminar contratos de trabajo con personas en condición de discapacidad cuando hay una justa causa comprobada. Importante, justa causa comprobada. No es que digan, ay, es que la justa causa está ahí y él no vino a trabajar y él no compareció a trabajar y por eso lo eché. ¿Le abrió disciplinario? No, quedó mal echado. ¿Lo escuchó en descargos? No, le quedó mal echado. ¿La causal existe? Sí, pero no está bien comprobada. Entonces, ¿qué se requiere? Que sea justa causa comprobada. ¿Y eso dónde lo va a ver? Pues lo va a ver en su reglamento de trabajo. Su reglamento de trabajo dice cómo adelantar los procesos disciplinarios. Entonces, este caso es un personaje que labora del 2005 al 2008. En el 2007 sufre un accidente de trabajo. Lo califican con el 32%, la regional. Después sube a la nacional y le califican con el 39%. Y hasta ahí, pérdida de capacidad laboral calificada, pareciera que tenemos estabilidad laboral reforzada, cargo mecánico de mantenimiento y se le dice, determinamos su contrato por decisión unilateral. Eso le dijo el empleador. Entonces, ¿qué ocurrió? Fallo de primera instancia. Se condena a la empresa al pago de la indemnización por despido sin justa causa, o sea, páguele los 6 meses que dice la ley 361 del 97, la ley Klopatowski, y el tribunal le dice, no, espere, es que usted solo mandó pagarle los 6 meses, pero usted no le garantizó todos los derechos al trabajador.
Y el derecho al trabajador es que usted le pague sus 6 meses por despido irregular, pero con ñapa, reintégrelo y páguele todo lo demás. Reintégrelo y pague todo lo demás. ¿Dónde está lo relevante de la 1360? Está acá, en lo que pasó, en la argumentación, en los considerandos del fallo de la Corte. Entonces la Corte dice, oiga, quedó mal despedido, porque para despedirlo, y ahí empieza a explicarnos lo que hoy está haciendo línea jurisprudencial, y ya hay otras sentencias que les voy a dejar ahí para que ustedes revisen. Porque para despedirlo, él debió haber seguido una ritualidad y debió haber buscado una causal objetiva. Entonces, ¿qué le dijo? La sala laboral no casa quiere decir que no tumba la decisión, en palabras corrientes quiere decir que ordena el reintegro, confirmado el reintegro y que le paguen todo. La prohibición del artículo 26 pesa sobre los despidos motivados en razones discriminatorias. ¿Por qué lo retomó la Corte? Porque la Corte dijo, vamos a darle claridad aquí a toda la gente. Si la persona es despedida por razón de su estado de limitación, que es el artículo 26, nadie podrá ser despedido ni su contrato terminado por razón de una limitación, pues requiere tramitar un permiso del ministerio. Si lo va a despedir por razón de la limitación. Ahí en ese caso requiere el permiso. Si el trabajador demuestra su situación de discapacidad, el despido se presume discriminatorio. Entonces, y empieza a darnos más herramientas. Pues si usted lo va a despedir, usted empresa tiene que buscar tener la carga, la prueba usted. Si usted lo despide y no probó la causal objetiva, se entiende que usted lo discriminó. ¿La razón cuál es? Es que el trabajador en estado de limitación por la sentencia SU 049, que ahorita es la de unificación, sentencia de unificación 049, pues está hablando de estabilidad ocupacional reforzada. Ya no se habla de estabilidad laboral reforzada, sino de estabilidad ocupacional reforzada. Entonces, si lo está protegiendo, usted tiene la carga de la prueba. Y si no se entiende que usted lo discriminó. Usted no puede decir, y yo lo despido porque tengo la prueba, pero nunca realmente recuperó la prueba. Tiene que efectivamente recuperar la prueba a través del proceso. La autorización del ministerio impone cuando la discapacidad sea un obstáculo insuperable para laborar. Aquí le está diciendo cuándo más. Si no puede laborar, ahí tendría que pedir permiso. ¿Este fallo elimina la garantía del trabajador? Y la respuesta es no. No se eliminan las garantías. Este fallo aclara las garantías del trabajador. La prohibición de despido motivada en la discapacidad sigue incólume. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no lo puedo despedir si está discapacitado. Sigue protegido. Si está discapacitado, no lo puedes pedir. El motivo no puede ser la limitación. La consecuencia del acto discriminatorio en la fase de terminación del vínculo sigue siendo la misma. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo lo despido mal, me toca reengancharlo, como en este fallo. Que la gente esperaba que el resultado de este fallo es que sí lo podía despedir. No, en este fallo le dijo, no lo puede despedir, reintégrelo, pero le aclaro cuándo sí puede. ¿El trabajador puede mandar ante la justicia laboral el despido? Sí, claro. El trabajador dice, oiga, es que a mí me discriminaron, me despidieron mal, y efectivamente podría pasar lo que pasa en este fallo. Reintégrese el trabajador. La labor del inspector de trabajo se reserva a la constatación de la factibilidad que el trabajador pueda laborar o no laborar. ¿Y esto para qué es? Para verificar que es incompatible con la tarea que él tiene. Su condición de salud va en contravía de la patología. Sentencias, más sentencias, varias del 2019. La gente dice, uy, no, pero es que como que sí se puede, como que no. No, sí se puede, pero hágalo bien hecho. Hágalo bien hecho. Entonces, cuando hablábamos de mitos en el tema de las incapacidades y el tema de la rehabilitación del trabajador, es sencillo. Es el trabajador no está de manera ilimitada en una empresa. El trabajador lo sostiene la productividad. Al trabajador lo sostiene que cumpla con las políticas y reglamentos de las empresas. Al trabajador lo sostiene que esté haciendo una tarea para la empresa. Eso es lo que dicen estas decisiones. Las decisiones son muy claras. Eso es lo que está sosteniendo el trabajador. Si el trabajador no está haciendo lo que le toca hacer y concurre una causal objetiva, pues se podrá aplicar la causal objetiva y se podrá terminar el contrato de trabajo. Ahora, como la información hay que darla completa,
ya pasó a la otra. Esta es otra sentencia donde también alguien con pérdida de capacidad laboral arriba del 30% también es desvinculado, y aquí se dice, pues es que se terminó porque es que el contrato se acabó, o sea, contrato a término fijo, le notifican que se acaba y el trabajador dice, ay, me notificó es porque yo tengo una limitación. No, si se le notificó es porque el plazo se acabó. Y el plazo era pactado, y a usted le renovó 2 veces, 3 veces, pero ya se le acabó el plazo. No hay nada que hacer. Eso dijo la Corte. Si le pone fin al contrato de trabajo, pues está bien que aduzca el vencimiento del plazo fijo pactado. Si el plazo llegó, pues el plazo llegó, se le acabó el contrato. ¿Listo? No se presume discriminatorio si usted está frente a una razón objetiva. Razón objetiva. Subjetivo, pensar en la discriminación. Subjetivo, pensar en la limitación. Subjetivo, pensar en la condición de salud del trabajador. Objetivo, el plazo. No hay nada que hacerle. El plazo es autónomo y es independiente. Y por esa razón, lo que dice esta sentencia es, reitero, lo de mi sentencia 1360 del 2008. Es relativamente joven esto. No es que uno diga, uy, qué cosa tan vieja. Y para cerrar, les voy a decir qué pasó con la 049. Entonces, la 049 dice criterios para autorizar terminación de la relación laboral cuando se encuentre en condición de discapacidad o debilidad manifiesta por razones de salud. Eso dice la circular 049 de agosto del 2019. Entonces, la gente empezó a preocuparse. ¿Y qué vamos a hacer? Si dicen cómo debemos hacer cuando haya debilidad manifiesta. Pues aquí viene lo que dice. Entonces, inspector de trabajo, sujeto legitimado. ¿Cuál es el caso? El empleador solicita la terminación y manifiesta que esté justa causa. Hay 15 días para resolver. Y cuando el empleador solicita la terminación y manifiesta que existe una causal objetiva, 15 días para terminar. Y cuando la discapacidad sea incompatible con el cargo, 30 días. Y recurso de apelación, 10 días. Ese es el término. Ahora, importante, esta circular 049, importante este pedacito. ¿A quién aplica? A los inspectores. Nunca le dijo que le aplicaba a las empresas. Así es que no se asusten. Esto aplica para los inspectores. Y si esto aplica para los inspectores, yo debo decirlo, y lo he dicho públicamente, así en el ministerio, piensen otra cosa. Y es que los conceptos del Ministerio del Trabajo no son vinculantes. Los conceptos del Ministerio del Trabajo son sugerencias, recomendaciones que se ventilarán ante un juez de la República. Por esa razón, no obstante que aquí dice que aplica solo para ellos, la gente nos está asustando. No, relájense, relajados total. Ahora, miren a la derecha porque tengo la razón. Dice la norma, en el trámite administrativo referido no se decide, califica o se juzga la causal objetiva de terminación del contrato del trabajador con discapacidad, lo cual corresponde ¿a quién? Listo, ya, acabamos. Y entonces la circular 049 que dice muchas cosas, lo más bonito es este pedazo que está a la derecha. Lo más bonito, es lo que más me gusta. Entonces la gente la lee y se asusta. No, es que ahora nos toca, doctor, usted se quiere saltar el trámite. Pues yo no soy inspector de policía, yo no soy inspector del trabajo. Eso le aplica a los inspectores. Yo no estoy subordinado al ministerio. Yo debo cumplir la ley. Pero esta circular se sacó dirigida a los inspectores. Y yo no soy inspector. Por lo tanto, yo me aparto de la circular. Y me aparto de la circular no porque yo sea un díscolo tisidioso, sino porque la misma circular me dijo, oye, el que resuelve es el juez laboral. Entonces, ¿qué hago? Pues le inicio el trámite disciplinario al trabajador, tomo la decisión que en derecho corresponde y si el trabajador no está de acuerdo, ¿qué debe hacer? Vaya para el juez laboral. Fácil. Ahora, ¿cómo se complementa todo esto? Pues se complementa cuando las empresas tienen el programa de rehabilitación y reincorporación. Eso es lo que está ayudando. Tenga usted un programa bien estructurado. No se trata de prescindir del trabajador porque sí. Se trata de intentar reincorporar y rehabilitar a ese trabajador. Se trata de que el trabajador sea útil a la empresa, que sea útil a la sociedad.
Cuando el trabajador es útil a la empresa y a la sociedad, es más feliz en su casa, es más feliz en la organización. ¿Y eso cómo se hace? Programa de rehabilitación y reincorporación laboral, bien documentado, bien asesorado con médico laboral, bien acompañados con un terapeuta ocupacional y el médico de medicina del trabajo y apoyado con un abogado que los acompañe, y les queda una estructura bien diseñada. Para cuando venga la demanda laboral, usted dice, yo intenté recuperarlo y él no se dejó. Él no fue a las citas, él no concurrió a las terapias, él no iba a tal cosa, él violó tal, la restricción decía tal cosa e hizo tal otra. Entonces, téngalo bien documentado. Con esto nos hemos dado un paso a toda velocidad por los mitos y realidades de la rehabilitación, reincorporación de las incapacidades. Muchas gracias, muy amables.